siempre, ¿no? No siempre va a ser igual, ¿no? Dentro de lo que es la epidemiología, los casos de cáncer son eh, enfermedad que va avanzando cada vez más. Al igual que los cánceres de colon y los cánceres de próstata en el varón, son cánceres que tienen una incidencia bastante alta, ¿no? Si comparamos las muertes en varones y mujeres, es casi igual, no hay mucha diferencia. En los varones es 29%, en las mujeres es el 26%. Esto debido a que, como ustedes saben, pues, al igual que los varones, las mujeres también ahora hacen uso del cigarro, entonces fuman bastante. Estamos hablando a nivel mundial. ¿No? De hecho, todos los cánceres que se diagnostican cada año es bastante importante, ¿no? Anualmente, acerca de 1 millón de casos se diagnostican por año y 1 millón también fallecen, ¿no? Dentro del rango de edades, antes de los 40 años es poco frecuente. Sin embargo, en estos últimos 3 años ha habido cánceres en personas mucho más jóvenes, ¿no? Que hemos tenido cánceres de pulmón inclusive de 18 años o 24 años que no esperábamos que fuera ese diagnóstico, pero sí tenemos casos de esa edad. En los casos de pacientes que tienen más de 60 y menos de 80 son los más frecuentes, generalmente por los hábitos del tabaco, ¿no? Y después de los 80 ya el cáncer de pulmón no tiene mucha prevalencia, deja de ser más importante otro tipo de cánceres, ¿no? En la persona, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a ver, ¿se fue la pantalla? No. ¿Se cortó? Ya, ok. En cuanto a lo que es el programa de evaluación por cáncer de pulmón, no, se sabe que el carcinoma pulmonar a lo largo de la vida tiene un riesgo de 1 en cada 13 varones y en el caso de las mujeres es de 1 a 17 mujeres, ¿no? Acá tienen ustedes la muerte estimada por cáncer de pulmón y está en comparación con otros tipos de cáncer, por ejemplo, de colon, cáncer de próstata, de mama, ¿no? Entonces ven ustedes la diferencia que existe en la estimación de los casos de muerte por cáncer de pulmón. Y en esta otra lámina vamos a ver las muertes que ocurren de acuerdo al sexo y de acuerdo a dónde se localiza el tumor. Vemos que en las mujeres sigue siendo importante la muerte por cáncer de pulmón. 26%, lógicamente que después sigue el cáncer de mama, que también es importante acá en nuestro medio. Y en el caso de los varones, el cáncer de pulmón sí está en primer lugar, y luego viene cáncer de próstata y de colon, ¿no? Que siguen siendo los cánceres más, más importantes, ¿no? Muy bien. ¿No? En cuanto a nuestro medio en América Latina, la mortalidad por tumores malignos en el cáncer de pulmón llega a un 7,1%. De hecho, esta cantidad no alcanza el cáncer de estómago, que es el más frecuente, debido probablemente a los medios o factores de riesgo que tenemos nosotros, ¿no? El cáncer de próstata y del sistema digestivo sigue siendo importante también. Y dentro de lo que es la raza negra tiene una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. En cuanto a la dieta, también hay varios estudios, sin embargo, hay estudios a veces contradictorios, pero se sabe de que
Hay un riesgo o un menor riesgo cuando la persona tiene el hábito de consumir una mayor cantidad de frutas o verduras verdes o amarillas. Y el riesgo es mayor cuando el paciente tiene una cantidad menor de vitamina A y vitamina E dentro de la dieta. En cuanto al suplemento del beta-caroteno, hay varios estudios, sin embargo, en la mayoría de ellos revela de que incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón. En los otros estudios no ha habido mayor diferencia, ¿no? Enfermedades asociadas a cáncer de pulmón tenemos nosotros el EPOC. Paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene 4 veces más la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Y en cuanto a la herencia en primera, en primer rango o segundo, tercero, varía bastante. 2 a 6 veces más si es de primer grado y 1,14 si el paciente no tiene una relación genética de grado bastante alto. En los no fumadores es 2 a 4 veces solamente, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta. Muy bien. Ah, se corta mi atención. Ya, ok. Dentro de la fisiopatología, pues todos sabemos que el factor desencadenante más importante es el humo del tabaco, ¿no? De hecho, los cambios que produce en el organismo el tabaco induce a cambios moleculares, ¿no? Lo cual altera los mecanismos que existen en cuanto a lo que es la reparación de las células progenitoras, una lesión premaligna. Estas alteraciones podemos verla en cuanto, por ejemplo, existe alguna alteración en la formación, que son los oncógenes, o también algún compromiso en los genes supresores de los tumores. Ustedes saben de que las células van creciendo, pero tienen que tener un control. De hecho, existen supresores a nivel del cuerpo que hacen de que estas células no se produzcan de manera exagerada. Pero cuando se alteran los genes supresores de los tumores, estos comienzan a crecer. O al revés, a veces los oncógenes son oncógenes que están mutados y no dejan de crecer. Otras alteraciones podemos ver nosotros como factores de crecimiento. Es por eso que el oncógeno es importante ahora, dado de que necesitamos utilizarlo para determinar cuál es la característica importante dentro del componente de lo que es el, el cáncer. De hecho, los estudios actuales hablan porque nosotros deberíamos ya diferenciar cuáles son los diferentes oncógenos. Por ejemplo, en el caso de los adenocarcinomas, el 30% es KRAS. Eso significa que podríamos tener un tratamiento más individualizado con respecto a este oncogén, de acuerdo a los encuentros que obtengamos. Igual lo que es el MIC o el CMIC, ¿no? Que se encuentran en células pequeñas, que es más o menos en 10 a 40%, y los encontramos en menos cantidad en las células que producen cáncer no pequeñas, ¿no? En el caso de las no pequeñas también es importante el ER2, ¿no? Es que codifica un receptor del factor de crecimiento. Y en las células pequeñas, el BSL2, que codifica una proteína que inhibe la apoptosis. Como ven acá, existe pues un compromiso bastante molecular, genético actualmente, lo que nos lleva básicamente a utilizar ya componentes moleculares para diferenciar un tumor de otro, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el P53, que es una alteración más frecuente, que es una fosfoproteína nuclear, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el RB, que es la fosfoproteína nuclear con el G1S, que produce una alteración en la proliferación celular y la malignización. Entonces, son tumores que vamos viendo que algunos incrementan el tamaño y la cantidad de células malignas y otras que disminuye la supresión para el crecimiento de las células. Más o menos entre el 70 al 85% de todos los cánceres están relacionados con el tabaco, ¿no? De hecho, el tabaco es uno de los factores más importantes para poder producir este cáncer, ¿no? Por lo tanto, es importante detectarlo a tiempo. Si nosotros detectamos
un nódulo que puede ser cancerígeno de menos de 2 centímetros, es muy probable que podamos curar al paciente. Si tuviera más de 2 centímetros, es un poco más difícil poder establecer la curación de manera completa. Hay patrones que utilizamos como son la tomografía, la cual se utiliza en pacientes que son fumadores, sobre todo aquellos que están por encima de los 50 años. Se les hace una tomografía cada 2 años y se puede detectar algún tipo de nódulo pequeño que nos está indicando un compromiso inicial de un tumor de pulmón. Entonces ahí podríamos nosotros utilizar ya el componente quirúrgico para curar el cáncer. Pero el tema es que si el cáncer es un cáncer de células pequeñas o no pequeñas, porque cuando es un cáncer de células pequeñas es más difícil porque ya el cáncer de células pequeñas produce bastante metástasis al momento del diagnóstico, ¿no? Ahora, no solamente el cigarro es el principal carcinógeno, ¿no? Tenemos otros que podrían estar involucrados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el radón, ¿no? También bien estudiado, ¿no? Otro de esos, por ejemplo, es... Ah, ¿no me escuchan bien? ¿Me dicen? ¿No me escuchan bien? Ok, ahora... Sí se eh, escucha, doctor. ¿me escuchan, no? Ahora lo otro es, por ejemplo, el níquel o el asbesto, que también están vinculados al tipo de trabajo. El cromo o el cobre radioactivo o el arsénico también, o el alquitrán en el cobre. En el caso de nosotros acá en lo que es Perú, tenemos mucho el uso del humo de la leña o el uso de la bosta o la minería también o las fundiciones. Ese tipo de trabajo asociados a este tipo de carcinógenos son factores importantes para la producción de cáncer. Personas que trabajan en minas, personas que viven en la zona andina, personas que trabajan en fundiciones, personas que trabajan de repente con asbesto, ¿no? Como aquellos que utilizan para techo el asbesto o para también para los carros, ¿no? Entonces tienen una mayor posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer del pulmón. También hay aquellos que trabajan en construcción civil, si bien es cierto, más para lo que es enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero también para el cáncer. Este es el rango del riesgo relativo que se produce cuando el paciente tiene diferente tipo de labor. Por ejemplo, el no fumador, aquel que vive en una zona rural, tiene un riesgo uno. El no fumador, pero que vive en la ciudad, en la parte urbana, tiene un riesgo de 1,2 a 2,3. El fumador pasivo tiene un riesgo de 1,5. El que trabaja con uranio 4, el de asbesto tiene 5, no fumadora, 5 no fumador. Y el fumador, dependiendo de si tiene un pack year o dos pack year, va a aumentar la posibilidad de un riesgo relativo de cáncer de pulmón, ¿no? Cuando hablamos de un pack year, estamos hablando de aquella persona que fuma 20 cigarrillos al día por año. Es decir, a medida que aumentamos los pack year, también el riesgo relativo para la producción de cáncer es mayor. Y los otros son los trabajadores de asbesto. Fíjense ustedes como un trabajador de asbesto que no fuma tiene un riesgo relativo de 5. Sin embargo, si este mismo trabajador fuma, el riesgo aumenta hasta un 90. Es bastante elevado el riesgo con el asbesto y el cigarro. Otros factores son las exposiciones de repente a radiaciones, trabajos médicos o trabajos en microambientes que podrían determinar también un factor de riesgo importante, ¿no? Ahí viene un poco los trabajadores que trabajan en lugares nucleares o aquellos que trabajan en la parte de lo que es radiología intervencionista o radiología con exposición a rayos bastante elevada. Ellos tienen un medidor de radiación, pero definitivamente siempre existe mayor riesgo de producir enfermedad por cáncer, ¿no? Hay estudios inclusive de factores como la radiación por el teléfono, que podría estar también complicando, pero no hay un estudio bastante grande para poderlo determinar como un factor de riesgo. El cigarro, de hecho, es el primero que está dentro de los factores de riesgo para cáncer de pulmón. Y la cantidad que se fuma en comparación a los años anteriores, pues ha ido aumentando. Si ustedes ven en el año 50
Por persona, cigarrillo año había una cantidad de 350. En el año 60 ya había 440 cigarros año persona. Pero cuando ven la evaluación del año 2002 ya son 14 cigarrillos, pero por día. Si eso ustedes lo multiplican por año, es una cantidad bastante grande, ¿no? Entonces, si el cigarro es el principal factor de riesgo, pues tenemos que tener en cuenta que la identificación de los factores que van a ser factores de riesgo para cáncer están dentro del material particulado que tiene el cigarrillo. De hecho, tiene bastantes elementos. Cuando uno ve el cigarro, tiene muchos elementos que podrían producir enfermedad de cáncer, ¿no? Pero hay dos compuestos particulados muy importantes. Uno son aquellos producidos por la exhalación y la inhalación de aire, ¿no? Esta exposición de riesgo se produce por la composición del cigarro. El 95% de su peso está compuesto por más o menos 400 a 500 componentes gaseosos y el restante por unos 3.500 particulados. De hecho, los más estudiados son los carcinógenos, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos tricíclicos, las aminas aromáticas, la N-nitrosaminas, el benceno, el arsénico, el radón y el polonio. No es que solamente estos estén involucrados, pero son los más estudiados y los más frecuentes. Y de estos, de repente, los que están muchos más relacionados con el cáncer de pulmón son las N-nitrosaminas o la TSNA, producido por la nitrosaminización de la nicotina durante el consumo del tabaco, ¿no? De estos productos se describen ocho. Uno de ellos es la 4-metil nitrosamino piridilbutanone o NNK, que se ha estudiado que es la más importante en la inducción del cáncer de pulmón. La mayoría lo hace afectando el DNA. ¿Y qué hace el DNA? Activa el protoncógeno CANRAS y la mutación del gen P53. Como habíamos visto, siempre ahora vamos a hablar mucho de lo que son mutaciones genéticas, compromiso de genes, alteraciones moleculares, que es a donde se dirige ahora la fisiopatología y también el tratamiento del cáncer de pulmón. Otros factores de contribución que ya hemos visto son enfermedades pulmonares, también estadísticamente por lo que es el género, lo que es la raza, la dieta, también las alteraciones de la ventilación y enfermedades pulmonares como por ejemplo el EPOC y en nuestro caso en el Perú los pacientes que tienen secuela de TBC. Los pacientes que tienen secuela de TBC, que son bastantes, tenemos muchos pacientes al año, la mayoría desarrolla el cáncer o un adenocarcinoma, que es el que se produce mayormente en este grupo de pacientes. Las manifestaciones pulmonares en el cáncer de pulmón muchas veces no se da en un inicio y esas son bastante generales. Por ejemplo, una de las más importantes en las 2/3 partes de los pacientes es la irritación bronquial o compresión. Esto determina que el paciente manifieste tos. La dificultad respiratoria va a depender mucho de dónde se localice el tumor. Si es de una localización, digamos, central en el pulmón, por compresión puede dar una mayor posibilidad de disnea, que esto se produce en el 50-60% de los pacientes. Y de hecho, cuando existe una disminución linfagítica de los tumores periféricos, también vamos a tener disnea en los pacientes que va a ir aumentando a medida que pase el tiempo. Si la obstrucción es a nivel superior o proximal, ¿no? Más o menos el 50% va a tener estridor, que es un sonido bastante grande, muy ruidoso. Hemoptisis lo encontramos en aquellos tumores que van a degenerar y de hecho tienen que ser centrales. ¿Para qué? Para que puedan salir a través de la vía aérea y producir hemoptisis, que se produce en el 25 a 40% de los casos. Los tumores también pueden ulcerarse y pueden sangrar. De hecho, eso hace de que el paciente pueda presentar hemoptisis hasta un 40%. Los síntomas neumónicos como la telectasia, la neumonitis posobstructiva, la bronquitis,
La expectoración, la fiebre también son otras características que podrían encontrar o podría el paciente mencionar. Y los abscesos pulmonares también, o sea, a veces encontramos lesiones redondeadas, abscedadas, con niveles. Puede ser que el mismo tumor ha producido una neumonía posobstructiva o ha habido una infección secundaria por una necrosis cavitada del mismo tumor. Ahora, hay también manifestaciones que no obedecen al pulmón, pero puede ser que el pulmón invada directamente estructuras contiguas o de repente con estructuras un poco más lejanas. Por ejemplo, si el tumor invade directamente estructuras continuas como la pared torácica o el diafragma o el pericardio o el esófago, el nervio, la vena cava superior, pues vamos a tener algunas características clínicas diferentes. El paciente que tiene, por ejemplo, una invasión de la pared torácica va a tener un dolor localizado, un dolor tipo parietal, un dolor radicular, si el caso invade el paquete intercostal. Si tiene un compromiso también de la pared, puede inclusive producir un compromiso pleural. Esto puede manifestarse por dolor a nivel de las costillas o paquetes intercostales y derrame pleural también. Es otra característica de aquellos tumores que son bastante periféricos. En el caso de la invasión diafragmática, generalmente es asintomático, pero como ustedes saben, el diafragma es un músculo importante para la respiración. Eso hace que el paciente que tiene un compromiso diafragmático presente una parálisis del diafragma y esto ocasiona disnea. Otra es las invasiones de la estructura del mediastino, a nivel central. En el caso del compromiso del frénico, va a ocurrir también una parálisis diafragmática, el paciente puede referir disnea y también hipo, ¿no? Generalmente los dolores por comienzo del nervio frénico son a nivel del hombro, el paciente va a referir dolor en esa zona. Cuando la lesión o el tumor se encuentra en el lado izquierdo, ustedes saben que hay un compromiso de disfunción del laringe recurrente izquierdo. Esto es por compresión del vago. Esto evidencia en el paciente una disfonía característica que no mejora con antiinflamatorios. Al contrario, la disfonía podría progresar. Cuando se le hace una laringoscopía o se le hace una broncofibroscopía, encontramos una parálisis de cuerda vocal izquierda. En el pacientes que tienen síndrome de la vena cava superior, más o menos el 4%, que es más en el lado derecho, es por compromiso directo y también por compromiso de los linfáticos. Y cuando existe compromiso pericárdico, el paciente va a presentar los signos de derrame pericárdico con disnea, y si hay mucho compromiso, el paciente también va a presentar arritmias cardíacas. Si el compromiso es esofágico, que es una invasión primaria que no es tan frecuente, pues la mayoría de los pacientes presenta disfagia, ¿no? Esto es porque hay una compresión directa de los tumores que se están localizando debajo de la carina o a nivel también de los linfáticos que se encuentran en aquella zona. O sea, producir una compresión va a producir una dificultad para comer con disfagia. Acá tienen ustedes un cuadro en el que pueden ustedes ver cuáles son las características en el lado izquierdo que podríamos tener y cuáles son las bases clínico-patológicas que podrían estar ocurriendo en un determinado paciente. Por ejemplo, si hay una destrucción de las costillas como una característica clínica, hay una invasión de la pared torácica, que es la base clínico-patológica. Igual con las neumonías o abscesos o atelectasia, ¿no? La ronquera o la disfonía por una invasión del nervio laríngeo recto. El síndrome de Horner por invasión de los ganglios simpáticos y la afección pericárdica va a causar una pericarditis o un taponamiento cardíaco. Luego está el grupo grande de los síndromes paraneoplásicos, es decir, no existe un compromiso del tumor en esas zonas que van a estar afectadas, pero hay un compromiso de manifestaciones generales, endocrinos o neurológicos que están relacionados con el tumor, pero no de manera directa. Por ejemplo, un paciente pudiera iniciar una enfermedad con un síndrome de Cushing o de repente un síndrome de hormona antidiurética inadecuada o una hiperxemia o ginecomastia. Y esto ya de repente está relacionado con un problema de cáncer de pulmón.
Igual podemos encontrar nosotros manifestaciones generales como pérdida de peso, caquexia o fiebre, o aquellos síndromes neurológicos, ¿no? Neuropatías periféricas, que son ahora muy frecuentes post-COVID, pero que no obedecen al cáncer de pulmón. Pero habría que ver también que en pacientes que tienen cáncer de pulmón podemos encontrar neuropatías periféricas, aquellos dolores o tipo ardor, que son muy complicados en alguna zona específica. Luego vienen las mononeuritis que también son frecuentes y dentro de los síndromes hematológicos podemos encontrar desde un problema anémico hasta un problema de policitemia. No sé, cualquiera de los dos podría encontrarse con un síndrome para neoplasia. Los trombocitos también alterados o una reacción leuco-eritroblástica también. Las coagulopatías, ¿no? Con problemas de endocarditis o coagulación intravascular diseminada, los síndromes esqueléticos con una acropaquia, pero la acropaquia ha sido bastante frecuente. Ustedes han tenido la oportunidad de repente de ver pacientes con acropaquia en el grupo que hemos tenido, el grupo de la práctica, hemos visto un paciente con cáncer de pulmón con acropaquia. Osteoartropatía también. Síndromes cutáneos, la hipertricosis, lo que es el Giratina repens, el tema. También tenemos el prurito y la urticaria. Y de las colágenospatías también el lupus o la vasculitis o de la dermatomiositis. Entonces, cualquiera de estos síndromes paraneoplásicos podrían presentarse en el cáncer de pulmón. ¿Cuánto es el porcentaje de los pacientes que presentan estos síndromes paraneoplásicos? Más o menos el 2%. Y los más frecuentes que los presentan son aquellos tumores de células pequeñas y los escamos celulares. Son aquellos que van a tener una mayor posibilidad de encontrar síndrome paraneoplásicos. Ya hemos hablado de la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, ¿no? Que es una periostitis proliferativa de los huesos largos, que progresa con compromiso de el metacarpo y el metatarso. Ambos pueden estar comprometidos o están comprometidos. Si nosotros, por ejemplo, observamos esta figura de hipocratismo digital, podemos nosotros evaluar a través del índice de Rice y Rockwell, que es un cociente del diámetro de la falange distal con el diámetro de la falange, del interfalange, ¿no? Si el diámetro de lo que es el diámetro falange distal es mayor que el diámetro del interfalángico, aquí, entonces vamos a tener que el problema pues es un hipocratismo digital. Acá lo podemos ver en la figura inferior mucho más fácil, ¿no? Esto es normal. Fíjense ustedes cómo el diámetro falángico es, digamos, menor que el diámetro interfalángico. Acá es al revés, ¿no? El diámetro interfalángico es mayor, no, mayor a 1. Acá también se puede ver el falángico mayor a 1. Dentro de las evaluaciones de la hormona antidiurética, podemos observarlas con exámenes, podemos dar anorexia, náusea, vómitos, disfunciones neurológicas. Más o menos el 10% puede presentar hipercalcemia, ¿no? Y el 15% por secreción del aparato hormonal ectópica, ¿no? Que es frecuente en el escamo celular. En lo que es neurológico, son neuropatías son las más frecuentes, siendo periféricas o también pueden ser centrales. Dentro de las centrales puede haber una degeneración cerebrosa, con mareos, con falta de estabilidad, o la demencia con compromiso cognitivo, o la encefalomielitis también. Y bueno, las manifestaciones más frecuentes, metastásicas, ya es diferente, porque en los casos de la metástasis es diferente. La metástasis sí existe el compromiso anatómico en el lugar donde va a establecerse la metástasis. Generalmente en el cáncer de pulmón, las mayorías se van a localizar en el sistema nervioso central. Luego pueden encontrar también ustedes en las estructuras óseas, en las manifestaciones hepáticas o adrenales, y también puede ir a piel o tejido blando. Básicamente estas estructuras o estos órganos son los que más están comprometidos en cuanto a síntomas metastásicos. Ya hablamos de que pues, las células pequeñas o cáncer por células pequeñas son y tienen más metástasis al momento del diagnóstico. Fíjense ustedes que más o menos el 30 a 40% lo tiene, ¿no? En lo que es células no pequeñas, pero las pequeñas llegan a un 60%.
En cuanto al porcentaje donde es mayor, hasta un 40% puede ser óseo y a veces nosotros descubrimos fracturas patológicas con pequeñas torsiones o golpes con rupturas en huesos, ¿no? O también podemos ver hasta un 50% de metástasis cerebral, sobre todo en pacientes con cáncer a células pequeñas y en un cuarto de los pacientes con adenocarcinoma, ¿no? Eso es interesante cuando nosotros evaluamos al paciente dónde podría ser. Luego, vemos cómo podríamos nosotros establecer, digamos, el diagnóstico, ¿no? Eh, Uno de los posibles exámenes a hacer es la broncopiroscopía. La broncopiroscopía es un método invasivo, es un broncopiroscopio que tiene una luz en la parte inferior y tiene canales donde uno puede hacer lavados, puede introducir un cepillo, puede también introducir una aguja de biopsia y nos ayuda mucho cuando el tumor se encuentra en la parte central. Si el tumor está en la parte central, entonces fácilmente yo podría llegar. Ahora, no necesariamente podría ser intrabronquial, de repente está por fuera del bronquio y entonces hay una compresión o una disminución de flujo. Yo podría hacer una biopsia también transbronquial obteniendo, lógicamente, la biopsia. Ahora, el tamaño de la biopsia también es importante porque cuando yo utilizo un broncoscopio, las agujas son un poco más pequeñas que, por ejemplo, cuando utilizo una biopsia transtorácica. Es decir, en las lesiones periféricas, acá tienen una lesión periférica, puedo utilizar con una guía ecográfica o con una guía tomográfica, donde puedo hacer una punción o una biopsia con una Trucut, que es una aguja un poco más gruesa, que me va a determinar una mayor cantidad. De hecho, en los exámenes con tumores periféricos, con una ventana observada a través de una ecografía o a través de una tomografía, me dan el chance de tener una buena muestra de un tumor periférico. Si el tumor es central, tendría que ser ya uso de lo que es la biopsia por broncopiroscopía. Entonces, ambos diagnósticos son válidos, ambos procedimientos son invasivos para determinar el problema. Si aún así todavía no he llegado a un diagnóstico correcto, podría emplear la toracoscopía o la toracotomía mínima. La toracoscopía es como un examen bastante sencillo, no es difícil. Se hacen tres, digamos, cortes pequeños de 1 centímetro y en cada corte se introduce un elemento que nos va a ayudar para el diagnóstico. Entonces lo que hacemos es poner un poco de aire, hacemos que el pulmón, digamos, de alguna manera disminuya el tamaño y lo importante es que a través de uno de esos cortes podemos introducir un visor, de tal manera de que yo podría ver dónde está la lesión y lógicamente por otra pinza sacar una biopsia dirigida, como está viendo acá, en esta figura. La ventaja es que yo sí, primero que puedo ver el tumor y segundo que puedo sacar una cantidad bastante importante para un diagnóstico correcto. En el caso de la toracotomía ya es diferente, porque en la toracotomía tengo que hacer una apertura del tórax. Bueno, como ven acá en la figura, yo creo que ahí no hay mayor problema para encontrar una masa y determinar qué tipo de cáncer estamos teniendo. Dentro de lo que es la patología, existe una clasificación, y hay varias clasificaciones en realidad, pero de hecho las clasificaciones por lo que es la celularidad es bastante interesante. Por ejemplo, tenemos nosotros el carcinoma celular, ¿no? Que es un cáncer de células no pequeñas. El carcinoma propiamente dicho de células pequeñas, ¿no? Y el resto, pues, que compromete que son los adenocarcinomas, células grandes, el adeno escamoso, el carcinoide, el tejido glandular o el no clasificable. De hecho, cuando hacemos una biopsia podemos encontrar en la muestra varios perfiles anatomopatológicos. No, no significa que, por ejemplo, hacemos una biopsia de unos, digamos, unos 3 o 4 centímetros, ¿no? Una toracoscopía, por ejemplo, y que toda la biopsia que hagamos va a ser, por ejemplo, un adenocarcinoma.
Es muy probable que tenga una variabilidad de varias formaciones, adeno, carcinoma o de repente otro tipo de celularidad. Pero el porcentaje que tiene mayor cantidad en representación de todo lo que es la biopsia es lo que determina el diagnóstico a estudiar. Y entonces, esta clasificación es importante, claro que sí, pero hasta ahí es un poco difícil establecer qué podemos hacer con el paciente, porque son, digamos, un conglomerado de muchas células que no nos permiten de repente ya para este tiempo hacer un correcto uso del tratamiento. Existen dos hipótesis para lo que es la patogénesis del cáncer de pulmón. Uno es que existe una célula pluripotencial de donde varios fenotipos de tumores surgen por una diferenciación, surgiendo por supuesto uno de ellos mayores que otro. Y lo otro son los fenotipos de tumores que se originan en diferentes células y no de una sola. Actualmente la definición que se hace es hacerlo a través de lo que es solamente cáncer de pulmón microcítico y cáncer de pulmón no microcítico. Como ven acá, el no microcítico es más o menos el 85% y el 15% es cáncer pulmonar microcítico. ¿Por qué se hace esa diferenciación? Porque el cáncer pulmonar microcítico es más agresivo, produce más metástasis. Cuando uno le hace el diagnóstico, el estadiaje es muy avanzado, la supervivencia es menor, el tratamiento no es tan bueno, no tenemos mucha posibilidad de poder curar al paciente como lo hacemos con pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de pulmón no microcítico. Y cuando hablamos de no microcítico, de ese 85%, hay una diferenciación en adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y carcinoma macrocítico, ¿no? Entonces, cada de ellos, cada uno con un porcentaje más o menos parecidos, ¿no? Es una clasificación bastante interesante, un poquito más dirigida. Cuando estudiamos los patrones de cada uno de los cánceres, por ejemplo, de células pequeñas, digamos que no es que el cáncer de célula pequeña solamente va a ser central, sino que es más frecuente que sea central. Esto está más asociado a pacientes que fuman, usualmente central, no necesariamente siempre. Al hacer central va a producir una obstrucción de la masa dentro del bronquio. Ya hablamos de que produce una gran diseminación y una gran metástasis. No llega a cavitarse y el origen de las células son células neuroendocrinas, ¿no? Que es lo que origina los cánceres de células pequeñas. Es el más agresivo de todos. Luego viene el adenocarcinoma, ¿no? Es más común en mujeres, hablamos también que es periférico, es aquel pulmón que se relaciona mucho con cicatrices, ¿no? Sobre todo en pacientes post-TBC o alguna enfermedad que haya tenido. Puede cavitarse, es bastante frecuente esa cavitación y no está asociado mayormente a síndromes paraneoplásicos. Puede ser de varios tipos, puede ser ancinar, sólido, el bronquiolo alveolar, e incluye también aquellos adenocarcinomas papilares, ¿no? El bronquiolo alveolar es un tipo de cáncer que hay que distinguirlo macroscópicamente. Es muy frecuente poder hallarlo y a veces, digamos, la forma como se presenta puede hacer equivocarnos que podría ser una tuberculosis biliar porque el patrón radiológicamente es muy parecido. Lo otro son los cánceres mayores o como celulares que se relacionan con la historia de lo que es el cigarro, son usualmente centrales, pueden cavitarse y pueden producir una obstrucción a nivel del bronquio. Y de célula grande que también es periférico, también se cavita, ¿no? Mayor tendencia a dar metástasis que la adenocarcinoma. Muy bien. Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, pues? Todo claro, doctor. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya? En cuanto al estadiaje, pues habíamos conversado de que el cáncer de pulmón usualmente nosotros lo dividimos en dos, ¿no? Pero también tenemos que darle un estadiaje, porque del estadiaje va a depender mucho qué es lo que vamos a hacer. Es decir, qué tratamiento vamos a poder obtener de ellos. Eh,
De hecho, existe una historia de muchas clasificaciones desde el año 1943 que se registra el primer sistema de TNM. T es tumor, N es ganglio y M es metástasis. Entonces, la clasificación se hace en base al tumor, en base al compromiso ganglionar y en base al si el paciente tiene metástasis o no. Luego, en el año 53, hubo un subcomité que hizo nuevos aportes. En la clasificación del año 60-67 propuso 23 sitios diferentes. En el año 78 ya se publicó una clasificación aprobado por el comité del gobierno japonés, ¿no? Que ellos hicieron una evaluación bastante importante. En el año 1997 se sintetizan un poco los hallazgos, también en Tokio, y pues se hace una clasificación que tiene una ayuda ya de otros criterios, como son criterios de radiografía, resonancia, tomografía, que son mucho más importantes para determinar sobre todo lo que es el factor del tumor. En el tumor, entonces, podemos nosotros, en los métodos no invasivos, utilizar una historia clínica apropiada, utilizar una radiografía, una tomografía o una resonancia. Acá tienen ustedes, por ejemplo, una radiografía tórax. Fíjense ustedes esta gran masa en el lado derecho con bordes irregulares, ¿no? Que es una masa que diferencia mucho, por ejemplo, de un quiste. Un quiste generalmente no deja ver parénquima pulmonar. Ustedes acá pueden ver parénquima pulmonar en esta lesión de la masa. Acá tienen otro que está causando inducina telectasia en la base derecha, ¿no? Acá tienen otro tumor. Este es un tumor periférico. Fíjense ustedes cómo inclusive está invadiendo un poco lo que es la aorta y el componente cardíaco en el diastema, ¿no? Ahí tienen otro. Fíjense ustedes cómo este tumor está retrayendo el mediastino hacia el lado derecho y está telectasiando todo el lóbulo superior, ¿no? Entonces, dentro de los métodos no invasivos, hablando ya del factor de los ganglios, también es importante la radiografía de tórax, pero como ustedes pues sabrán, la radiografía de tórax no está muy buena para encontrar ganglios, entonces utilizamos más lo que es la tomografía. La tomografía sí nos puede evidenciar que existan ganglios con una sensibilidad de 77%. Va a depender mucho del equipo y podría llegar inclusive a un 86-87%, es decir, que lo que yo estoy viendo como ganglio sí es ganglio. Entonces, no es 100%, pero se acerca mucho, no 86%. La resonancia magnética es otra posibilidad que podemos emplear. Esto, de alguna manera, es similar a la tomografía, pero ya nos ayuda más con las ventanas aórticas pulmonares y determina la evaluación de aquellos pacientes que no pudieran sacarse una tomografía porque de repente tienen algún problema de eh, mm, alergia a los medios de contraste. No pueden verse muy claramente, ¿no? El PET es otro examen que lo que hace es evaluar, ¿no? Qué zonas son zonas calientes y determinar cuáles son las zonas que tienen actividad ganglionar. El problema es que la PET no nos determina ganglios de manera individual, sino determina zonas de ganglios que tienen una actividad. Sin embargo, cuando nosotros establecemos, por ejemplo, con el PET, cuál es la zona o la estación de ganglios que tienen actividad, podemos utilizar en esa zona la tomografía. De hecho, la tomografía nos va a proporcionar un mayor detalle de dónde están los ganglios. Sin embargo, la tomografía sola no nos daría una información funcional. Simplemente nos dice que hay ganglios. Pero si unimos nosotros, digamos, el PET más el TAC, tendríamos una muy buena localización de aquellos ganglios que tienen actividad, lo que nos ayudaría a clasificar, acá tiene usted la forma, nos ayudaría a clasificar muy bien, por ejemplo, esta es una zona de una tomografía, pero no sabemos si tiene actividad, pero sí lo podemos saber con el PET. Entonces ya determinamos cuáles son las zonas que están involucrando el compromiso del nódulo. Y el otro, pues, son los factores ya invasivos. Podemos utilizar, por ejemplo, aspiraciones transbronquiales, ¿no? A través de una broncopiroscopía con una aguja y determinar si el ganglio que tenemos son ganglios que tienen ya un compromiso del tumor. Son estaciones ganglionares que pueden estar adyacentes a la tráquea o a la carina, ¿no?
El otro es la aspiración transtorácica con aguja, ¿no? Eso hay importancia en relación a ver si nosotros encontramos compromiso ganglionar, pero también hay el problema de que podríamos inducir a una siembra de células en el trayecto de la aguja a medida que sacamos la muestra. Y la ecoendoscopía, que generalmente nos va a ayudar mucho para ver qué exámenes vamos a hacer en relación a las estaciones que tenemos, que son varias, y dónde podemos encontrar. En cuanto a lo que es la metástasis, podemos hallarla a través de la ecografía, la gamografía y también de la resonancia. Habíamos dicho de que la metástasis más importante es el sistema nervioso central, el tejido óseo. Entonces, si nosotros tenemos de referencia estos lugares de mayor metástasis, pues nos va a servir mucho. Entonces, acá tienen ustedes una información de si el sistema esquelético está comprometido por esta gamografía ósea. Bueno, y podemos sacar también resonancias, o utilizar inclusive el PET, que nos va a ayudar mucho. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros una clasificación de TNM? Básicamente vamos a determinar porque cada criterio va a estar individualizado de acuerdo a alguna característica. Por ejemplo, el T3 o el T1 significa que no hay evidencia de tumor en el T0. T1 es carcinoma in situ. Por ejemplo, el T1 es un tumor igual o menor a menos de 3 centímetros en el diámetro mayor. Entonces, cuando vemos un tumor de ese tamaño, estamos viendo que es un T1. Pero hay que ver también si está rodeado por un pulmón o pleura visceral sin evidencia de que exista invasión. Lo podemos dividir en T1A y T1B. Por ejemplo, T1A si el tumor tiene menos o igual a 2 centímetros, o T1B si tiene más de 2 pero menos de 3. Esta clasificación es interesante porque nos ayuda mucho a determinar si puedo yo obtener o hacer una cirugía. ¿Se acuerdan que les dije que los tumores o nódulos, en estos casos menos de 2, podrían ser resecables? El T2 es cuando ya el tumor tiene más de 3 pero menos de 7, ¿no? El T3 es aquel tumor que tiene más de 7, o sea, es bastante grande, o que de repente está en alguna de estas estructuras como la pared torácica o el bronquio principal, o ha producido también una atelectasia. El T4 es pues cualquier tamaño, no hay un tamaño para el T4, pero que de repente ya invadió estructuras como el mediastino, ahí está el corazón, la tráquea, el esófago, nervio recurrente, los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces ahí ya no vamos a tener mucho que ver con el tamaño, solamente hasta el T3. En cuanto a los ganglios, también dependerá dónde lo encontremos o dónde hay invasión neoplásica. El N1, por ejemplo, que son los peribronquiales o iliares del mismo lado donde encontramos el tumor. El N2 ya son ganglios mediastinales, homolaterales y o superinales. Y el N3 son metástasis en ganglios iliares, pero en los contralaterales o los escalenos y supraclaviculares del mismo lado, o en el otro lado. La metástasis es más fácil porque es M cuando hay y N0 si no hay. M1 puede ser M1A y M1B. M1A es aquellos que se encuentran en nódulos pulmonares en el lóbulo contralateral, ¿no? Con o sin derrame, y el M1B ya tiene metástasis, pero a distancia, o sea, fuera de lo que es el tórax. Entonces ahí hay una metástasis, una otra, ¿no? O metástasis más importante que el otro. Este es una síntesis de lo que hemos ahorita conversado, ¿no? Vemos acá las características del T3, de T1, T2, T3. Vemos acá también las características de los ganglios y las características de la metástasis, ¿no? Cada uno de ellos, en conjunto, nos va a determinar un estadiaje. Por ejemplo, un estadiaje 1A. ¿Qué significa 1A? Que el tumor es 1A, no hay ganglios comprometidos y tampoco hay metástasis, ¿no? Y por ejemplo, vamos al final, el 3B. 3B, hablamos que el T4 es cualquier tumor que se encuentra, el tamaño no importa, pero está comprometiendo mediastino. Y encontramos ya ganglios, digamos, en el lugar de lo que son las peribronquiales y sucarinales, pero no hay metástasis. Y el estadio 5
No importa el tamaño, no importa si hay ganglios o no, pero ya encontramos una metástasis. Esta metástasis puede ser 1A, puede ser 1B. Eso ya es un estadio 5. ¿Por qué nosotros estadiamos o hacemos el estadiaje en T1, T2 o cualquiera de ellos? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a determinar una posibilidad de supervivencia. Esto ha variado mucho en los últimos años. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, el 1A tiene un 75% de supervivencia a los 5 años. Sin embargo, el estadio 4 tiene menos del 5%. Podría variar si es que esto se hace un estudio en América o en Europa. En Europa, las posibilidades de una muertes en 5 años es mucho mayor. Por ejemplo, un estadio G4 es menos del 1%, a diferencia de un estadio G4 es menos del 5% en Estados Unidos, ¿no? Esto podría variar, pero en realidad sigue siendo importante la mortalidad dependiendo del estadio. Lo otro es la supervivencia a los 5 años del carcinoma, no de células pequeñas. Hablamos que células pequeñas es más complicado, ¿no? Y vemos nosotros acá, por ejemplo, el estadio y los subgrupos y el estadio clínico de supervivencia a los 5 años. Entonces vemos acá cuál es el porcentaje del estadio clínico y el estadio quirúrgico, ¿no? Dependiendo del estadiaje 1A, 1B, 1A. No vemos que a medida que aumenta el estadiaje, pues la supervivencia también es mucho menor en pacientes operados. De hecho, actualmente la cirugía es un procedimiento que debería hacerse, pero no siempre lo logramos. De repente, dentro de lo que es quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o células dianas son las que más vamos a encontrar. Decimos pues que una de las, uno de los mejores tratamientos actuales es utilizar la inmunoterapia. La inmunoterapia es generalmente administrada o asociada a una quimioterapia o una radioterapia. De hecho, el impacto que ha producido la inmunoterapia ha sido bastante importante, sobre todo en aquellos cánceres avanzados, ¿no? Aquellos cánceres que no podíamos operar. De tal manera de que la supervivencia de 5 años, del 5% de los 5 años, cuando asociamos nosotros la inmunoterapia y, por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia, esto podría llegar a aumentar hasta un 20% a los 5 años. Si se dan cuenta, son 4 veces más el porcentaje de pacientes que podrían vivir utilizando la inmunoterapia. De hecho, va a depender mucho de cada paciente y el enfoque que uno le quiera dar. Cuando utilizamos, por ejemplo, nosotros las modalidades de tratamientos quirúrgicos o biológicos, la respuesta va a ser mucho mejor. En lo que es la inmunoterapia, pues la inmunoterapia es un tratamiento que va dirigido a mejorar el sistema inmunológico de manera inespecífica. Actualmente están haciendo ya tratamientos con células diana, que son tratamientos mucho más específicos y personalizados. Es decir, se hace un estudio de cuál es el componente genético del tumor y lo que se hace es aplicar tratamientos que van dirigidos específicamente al tumor. Acá tienen ustedes algunas características de alguno de ellos, células pequeñas, qué cosas hay que hacer, células no pequeñas, ¿no? Y dentro de la clasificación, que es una clasificación molecular, pues utilizamos ahora la clasificación del microcítico y la clasificación del no microcítico. Y luego de eso lo clasificamos en la clasificación molecular. Si este tumor tiene estas características moleculares, ¿para qué? Para poder nosotros actuar dentro de esto. Ha cambiado mucho porque la inmunoterapia se utiliza, por ejemplo, una ampolla cada 2 semanas o cada 3 semanas por 2 años, si el paciente no tiene otra enfermedad. Y si el paciente ha sido tratado, multitratado, lo utilizamos por 5 años. La posibilidad de supervivencia ha aumentado bastante. Muy bien, y yo creo que eso sería lo más importante. Hay mutaciones y hay tratamientos que van a utilizarse para cada uno de ellos. Mutaciones que van a depender del ALK o del ROS1 o del BRAC, donde vamos a utilizar algunos medicamentos que están ahorita bastante de moda, pero que son buenos porque producen menos reacciones eh, secundarias en el paciente, ¿no? Una quimioterapia pues produce náusea, vómito, caída del cabello,
produce debilidad, ¿no? Sin embargo, la inmunoterapia tampoco no es que sea 100%, digamos, no lesiva. Podría producirse hasta en un 4% un problema de autoinmunidad. Esto significa de que podría atacar al mismo cuerpo. Eso habría que ir viéndolo en el transcurso del tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos terminando ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien. Ahí tienen ustedes, creo, para la asistencia un link, ¿no? Ok. Doctor, acabo de enviarlo. Ya, muy bien. Entonces terminamos, ¿no? Ok. Hasta luego.